las oraciones. Entonces, este testimonio nos deja la palabra de Dios acerca de los primeros cristianos. Y nos dice aquí que sobrevino temor a toda persona, el verso 43, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice la palabra de Dios, y sobrevino temor. ¿Por qué temor? Porque de alguna manera ellos veían lo que estaba pasando con la iglesia. O sea, ellos veían que Dios estaba con ellos, y de alguna manera es como cuando en el monte Sinaí, cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés, dice la palabra de Dios que Dios se manifestó de tal manera en el monte que el monte temblaba y humeaba. Y dice que la gente tuvo temor, porque decía, ahí está Dios. ¿Sí? En cierta manera, muchas veces el temor a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no entendemos, nos hace tener cierto temor. Pero dice aquí que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor en el sentido bueno, quiero decir yo, ¿verdad? O sea, en este sentido es como cuando te acercas a un lugar muy santo y dices, bueno, aquí está Dios, aquí adelante. Aquí está Dios, aquí realmente mora la presencia de Dios, y tenemos que ser respetuosos, ¿no? Por decirlo así. O sea, la gente empezaba a ver ese mover, ese cambio en las personas que antes no conocían de Dios, y ahora dice que perseveraban en la doctrina y que amaban a Dios y adoraban a Dios y partían el pan en las casas. Se dice que en algún tiempo en Jerusalén se convirtió tantas personas que 1 de cada 2 pobladores de Jerusalén se habían vuelto cristianos. O sea, era tan grande lo que estaba sucediendo ahí que Dios se manifestó de una manera muy sobrenatural cuando Jesús resucita y se va al cielo con poder. Dice que venció la muerte. O sea, Jesús no fue vencido, sino Él venció, y dice que manda el Espíritu Santo sobre los discípulos para que los discípulos empiecen a hacer este tipo de cosas. Entonces nosotros empezamos este mensaje el día de hoy hablando precisamente acerca de lo que fue la primera iglesia. El día de hoy, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, queremos hablar acerca del peligro de las redes sociales. ¿Por qué hablar este tema? En primer lugar, ¿por qué queremos hablar de este tema? Porque realmente entendemos que la primera iglesia se manifestó de una manera, y ahora Dios también se manifiesta el día de hoy. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, de alguna forma, nosotros también entendemos que el día de hoy Dios sigue manifestando su poder. Dios se sigue manifestando en la iglesia. Dios se sigue manifestando a través de las personas que le buscan. Pero también entendemos que el día de hoy el mundo ya no es igual. El mundo ya no es el mismo. Las cosas han cambiado, y una de las cosas que han cambiado en este mundo en el que vivimos aceleradamente es precisamente las redes sociales. Y constantemente existe esta pregunta: ¿es las redes sociales una bendición o una maldición? ¿Debo de estar en las redes sociales, sí o no? ¿En qué red social debo de estar? ¿Cómo debo de usar? Bueno, pues realmente queremos hablar un poquito acerca de los peligros que pueden existir en las redes sociales, para que esto realmente nos lleve a mirar. Ahorita dimos como que un pequeño vistazo, una vista rápida a lo que era la iglesia en el primer tiempo. Bueno, el día de hoy también debe de ser igual la iglesia, porque Dios es el mismo, y el modelo de iglesia que Dios hizo es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y en la eternidad también estaremos alabando a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en la eternidad en el cielo, Dios va a estar ahí con nosotros y vamos a estar alabando a Dios. No vamos a estar en un culto virtual, no vamos a estar en redes sociales en ese momento. Dios va a estar brillando ahí como sol, y nosotros estaremos en su presencia, ¿sí? Presencialmente. Entonces realmente tenemos que entender en qué punto de nuestra vida está ahí las redes sociales y cómo puede ser realmente una bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos estar juntos, porque podemos abrir las Escrituras, porque podemos hablar tu palabra, y porque podemos entender, Señor, de ti
a través de la Biblia. Queremos oírte, queremos que tú nos hables. Déjanos sentarnos, Señor, a tus pies y que realmente seas tú el que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No podemos negar que son muchas cosas buenas que en un momento dado también podemos tener a través de la tecnología. Inclusive el día de hoy estamos conectados a través de nuestras redes sociales a que este mensaje llegue a otras personas. Entonces, creo que hay una parte en donde nosotros podemos ser bendecidos a través de las redes sociales. No podemos negar el uso del teléfono, que es bueno, nos comunica, nos ayuda a estar más cerca de personas que en las cuales nosotros en un momento dado no podemos estar cerca. A veces estamos en una ciudad distinta a la otra y yo me puedo comunicar con mis papás, por ejemplo, que están al otro lado del país, y yo puedo hablar con ellos y puedo estar pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque la tecnología me lo permite. No podríamos ser justos si nosotros decimos que el teléfono es de Satanás o que el teléfono es diabólico o que el celular, el uso de un celular es anticristiano. No podríamos nosotros ser justos si hablamos de esa manera, porque la palabra de Dios no nos, o sea, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo no está en contra de esas cosas, ¿verdad? Pero necesitamos realmente mirar, atender, saber de qué manera, hasta qué punto podemos estar ya cayendo en un hilo en donde nos va a llevar, en lugar de llevarnos a Dios, también nos va a quitar mucho tiempo, ¿verdad? Se dice que alrededor de 8 horas diarias, una persona toma, o sea, al día, 8 horas de tu día se van en el teléfono. Imagínate, es algo impresionante, ¿no? Pero es un promedio verdadero, real. Inclusive tú puedes entrar a tu propio dispositivo y decir y ver tu tiempo en pantalla. Te invito a que lo veas. No me lo digas el día de hoy, pero te vas a dar cuenta que prácticamente puedes estar, yo creo que alrededor de 5 a 8 horas fácilmente diarias de uso de pantalla. Y ese tiempo te lo toma el teléfono de cualquier cosa que tú lo mides. ¿Viste 5 minutos el teléfono? Lo apagas. ¿Viste otros 5 minutos del teléfono? Lo apagas. Bueno, pues ese tiempo lo vas sumando, 5, 10, 15, 20 minutos, hasta que se hacen 5, 8 horas, y los que se pasan mucho tiempo a lo mejor hasta pueden juntar más de esas horas. Entonces realmente, por ahí decía un predicador, el teléfono, o digamos que el uso del internet, nos va a demostrar en el día postrero que no es que no hubiera tiempo para orar, ¿verdad? O sea, muchas veces decimos, es que, hermano, ¿por qué no has leído la Biblia? ¿Por qué no has estado en tiempo de oración? Bueno, es que no he tenido tiempo. ¿Por qué no has acudido a la iglesia? Es que no he tenido tiempo. Bueno, pero el uso del internet nos va a demostrar en el día postrero, cuando estemos delante de Dios, que sí había tiempo para muchas cosas, ¿verdad? O sea, tenemos mucho tiempo para pasar en el teléfono, pero realmente muchas veces se vuelve un distractor de nuestra vida. También otra de las cosas que sucede es que también se aparenta mucho, ¿no? Otra de las cosas, ahorita voy a ir desglosando los peligros que tengo en la presentación, pero en cierta manera también decimos, bueno, el tiempo es uno, lo otro también se vuelve un generador de una vida artificial. O sea, mucha gente demuestra en sus perfiles que son una cosa que en realidad tú no ves, ¿verdad? O sea, que cuando tú conoces a la persona dices, ¿y quién es esta persona? ¿verdad? O sea, yo veo en su perfil una foto, un estilo de vida, una manera de ser, una persona muy amable a lo mejor, muy sonriente, y la conoces, es una persona muy seria y que no habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que nos muestra el perfil social es una cosa y lo que nos muestra la persona en su persona es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Y a veces también nos generan un deseo de ser como algo que no podemos llegar a ser. O sea, empezamos a ver otros modus de vida y decimos, yo quiero ser así, yo quiero ser de esta forma, yo quisiera estar en este barco, yo quisiera estar en este lugar, yo quisiera tomarme una foto en este momento, y de repente empezamos a soñar con cosas que no van a suceder. La doctrina de los apóstoles en aquel momento era la nueva revelación que Jesús había traído y la utilizaban para predicarle a los demás, ya que en ese tiempo aún no se habían escrito todavía los cánones. O sea, cuando nos habla aquí el libro de los Hechos acerca de que los primeros discípulos
partían el pan en las casas, compartían el evangelio, el libro de los Hechos evidentemente no se había escrito, ¿verdad? O sea, estaban en proceso, las cartas de Pablo no existían, el libro del Apocalipsis no existía, el libro de Filipenses no existía, los Efesios no existía, todas esas epístolas no existían, ¿sí? Sin embargo, con la comunión, el partimiento del pan, la oración, todo eso hacía que la iglesia pudiera vivir la vida cristiana y que la iglesia pudiera tener la doctrina que necesitaban. O sea, en otras palabras, la doctrina se pasaba de boca en boca, de comunión en comunión. O sea, tú aprendías las cosas porque las escuchabas. ¿De boca de quién? De los mismos apóstoles. Tú aprendías algo y eras bendecido porque te contaban un testimonio. Tú conocías de la vida de Cristo porque una persona te decía que había estado donde había estado Cristo, que había sido sanado porque Cristo lo había sanado, que había escuchado que Jesús había caminado sobre las aguas porque él había visto a Jesús caminar sobre las aguas. O sea, se tenía un testimonio de primera mano de los discípulos. Entonces, cuando nosotros entendemos que ahora ya no existe todo eso, se hizo los libros, y los libros nos enseñan muchas cosas y hemos aprendido mucho a través de la lectura de los libros. Hoy en día los libros están siendo olvidados, están siendo dejados y empezamos a dejar todo eso por una pantalla, ¿sí? ¿Qué es uno de los peligros que nosotros podemos tener, por ejemplo, por el internet? ¿Sí? Vamos a empezar con el punto número 1, dice la hiperprivacidad, ¿sí? ¿Qué es uno de los peligros de tener un celular en la mano? Bueno, pues que nadie más ve lo que tú ves, ¿verdad? O sea, una de las cosas que tú tienes peligro es que nadie, o sea, es tan privado que es el enemigo de la comunión los unos con los otros. Estamos viendo que cuando empezó la primera iglesia, una de las ventajas que tenía ser parte de la iglesia era que la comunión, ¿cómo dice? Unos con otros, ¿verdad? O sea, que había una comunión, era una comunidad, se juntaban, partían el pan, estaban unidos, estaban juntos, ¿verdad? O sea, ellos estaban juntos y partían el pan en las casas y tenían comunión unos con otros. ¿Cuál es el problema de que haya una hiperprivacidad en el teléfono? Bueno, pues que se vuelve tan privado, se vuelve es un mundo controlado por cada uno de nosotros, donde se encuentran nuestras preferencias y nadie más puede acceder, ya que en la mayoría de los casos se encuentra protegido. ¿Por qué se encuentra protegido tu teléfono? ¿Quién me dice? Por una contraseña, ¿verdad? O sea, hoy en día ya inclusive existen dispositivos que reconocen tu cara y no se va a desbloquear si no es tu propia cara, ¿verdad? O algunos dispositivos que tú le pones una huella, o algunos dispositivos en los cuales tú pones una clave numérica, ¿verdad? O un patrón. Exactamente, también un patrón, agarras y haces un triángulo, lo que tú quieras poner, bueno, pues ya lo armas, ¿verdad? Entonces se vuelve un lugar muy privado, ¿sí? En el cual a veces hasta el conflicto con las parejas o con los matrimonios es: y tú tienes el acceso al teléfono de tu esposo, tú tienes acceso al teléfono de tu esposa, y de repente se dan tantas cosas porque de repente el esposo o la esposa dice: no puedes acceder a mi teléfono, o ¿por qué quieres ver mi teléfono? ¿Verdad? O sea, se hace un dispositivo tan privado que casi es delito, o tú puedes denunciar a una persona por querer ver tu dispositivo, ¿sí? O sea, se vuelve tan privado que ya es como violar a una persona, o sea, violentarla en su privacidad si tú le pides su dispositivo. Qué difícil es hacer que una persona suelte su teléfono. Inclusive creo que vamos a poner aquí un letrerito, por cierto, para las personas que tienen poco tiempo viniendo: el uso del celular en este lugar está prohibido, salvo las personas que están transmitiendo el mensaje, pues no se utiliza, ¿verdad? Porque siempre les digo, me gustó mucho una ocasión que un predicador iba a empezar su mensaje, dice: apague el celular o póngalo en modo avión porque vamos a volar, ¿sí? O sea, Dios nos va a llevar a las alturas de su palabra, así que pónganlo en modo avión, o sea, que no se distraiga usted. Y a veces es tan difícil conseguir 40 minutos de una persona que pueda estar sin voltear a ver
el dispositivo. Se vuelve un lugar donde está tan privado que entonces ya estás a un clic de distancia de que podemos abrir algo indebido que nos lleve a pecar, y la Biblia nos enseña que debemos huir del pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros no queremos soltar el dispositivo, lo queremos tener tan privado, en el cual nosotros sentimos que debemos de tener esa privacidad, se vuelve un lugar peligroso, porque imagínate, o sea, un lugar, debido al internet, se dice que el promedio de edad de niños que están expuestos a la pornografía es de tan solo 11 años, ¿sí? Yo no sé si las madres que están presentes el día de hoy, sus hijos tienen celular, o ustedes les prestan el celular a los hijos. A veces he visto que las mamás dicen, bueno, yo tengo mi teléfono y se lo presto a mi hijo y yo sé qué está haciendo, ¿verdad? Pero a ciertas edades, yo diría que hasta los niños no sería bueno que tuvieran un dispositivo propio, ¿verdad? Porque inclusive, por ejemplo, hay redes sociales como el Facebook o distintas redes sociales, X o Instagram, etcétera, que tienen un límite de edad. Pero ¿qué tienes que hacer para romper el límite de edad? ¿Alguien sabe? Porque yo he visto, o sea, niños que inclusive han llegado a nuestro comedor, en el cual pues son niños que a lo mejor tienen 8, 7 años, y dicen, no, pues ya tengo mi Facebook, ¿verdad? ¿Y cómo le hiciste para tener el Facebook? ¿Cómo le haces para tener Facebook a esa edad? Exactamente, o sea, ponen cualquier fecha, o sea, no hay ningún filtro más que decir, te pregunta cuando vas a hacer tu cuenta, te dice, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El niño le quiere poner, no, pues 2000, ¿qué te gusta? 2015 o 2000, no sé, ¿verdad? O sea, una edad que no debe de ser, pues el sistema le aparece, ¿no? O sea, está en gris o no sé, realmente no te deja poner esa fecha. ¿Qué tiene que hacer el niño? Ah, pues nada más se va bajando hasta la fecha donde ya le marque la edad válida para que le diga yo tengo 13, 14 o 15 años. Ah, entonces, ok, ya te deja pasar adelante y no tiene ningún filtro. Entonces, realmente el promedio de los niños que están expuestos a la pornografía es de tan solo 11 años. El 61% de la pornografía se consume por medio de teléfonos celulares. O sea, fíjate, casi más del 50%, el 61% de esta pornografía es a través de un teléfono celular. Y el 80% de los consumidores indican no sentir culpa por esto, ¿sí? O sea, la gran mayoría de las personas que ven desnudos o relaciones íntimas o contenido similar en redes sociales o inclusive en el internet, no se sienten mal por hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque está privado, porque nadie se da cuenta, porque solo tú lo ves, porque no va a quedar huella de que lo hiciste. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Incluyendo qué? Por discreción, sí, o sea, digo, estamos hablando de que existe esa privacidad, ¿verdad? O sea, la privacidad que se supone que es el derecho del usuario, pero también se vuelve un peligro para las personas que ven, ¿verdad? Muchas madres japonesas, pese a no conocer a Dios, se han quejado de los animes porque muchas de sus imágenes tienen un alto contenido sexual. O sea, el anime son como caricaturas japonesas, pero esas caricaturas muchas veces, hasta en las mismas caricaturas, ponen contenido de tipo sexual. Entonces, Japón es un país donde las personas parecen lucir casi perfectas, pero hay un índice de abusos sexuales sumamente alto, a tal punto que se ha tenido que crear, como aquí también en México, un metro para hombres y otro para mujeres. Yo creo que sí se han dado cuenta de que hay vagones exclusivos para las mujeres porque muchas veces existe un alto índice de molestia hacia las mujeres, ¿sí? Con la pandemia del COVID apareció muchas iglesias virtuales donde la gente asiste sin compromisos, sin confrontación, sin tener que lidiar con el hermano que no es de su agrado. Y si no le gustó la iglesia, con un solo clic se pasa a la otra. Si una persona nos está viendo ahorita en Facebook, si no le da tiempo, no le gusta, no quiere estar ahí, simplemente le desliza con el dedo y se va a otra transmisión,
¿sí? O sea, es muy fácil. Realmente el promedio que una persona ve la transmisión, o sea, cuando a mí me dice una persona, es que yo miro el culto, después veo la transmisión. Digo, o sea, a menos que es un hermano que viene aquí a la iglesia regularmente, digo, ok, pero una persona regular que me diga, yo veo la transmisión, pues no es es muy poco creíble, porque el promedio que inclusive a nosotros nos dice Facebook que una persona se queda viendo la transmisión es como de 8 segundos. O sea, hoy en día, incluso el TikTok nos ha enseñado a ser muy desesperados. O sea, rápido, vas scrolleando, ¿no? Como dicen, o sea, vas deslizando tu dedo hacia arriba y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Son 8 segundos que tú tienes la atención de una persona en línea. ¿Sí? Y esos 8 segundos no le dices mucho. Realmente estamos acostumbrados ya inclusive a recibir la información que recibimos, la recibimos en tan solo unos segundos. Ya se nos olvidó cómo enfocar nuestra atención. Ya se nos olvidó cómo escuchar una predicación. Ya se nos olvidó escuchar una disertación acerca de un tema. Ya se nos olvidó leer un libro y leer inclusive, antes los libros inclusive hasta tenían tomos. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Imagínate el día de hoy con un niño que está acostumbrado a ver videos de 8 segundos. No tienen esa paciencia. Simplemente están, inclusive han pasado hasta imágenes de bebés que están dormidos y están haciéndole así. Porque hoy en día hasta los bebés les damos el celular. ¿Por qué? Porque se queda callado el niño, porque no llora. Lo primero que hacen las mamás a veces en la sala de espera de un hospital o de un lugar, del banco, etcétera, pues le dan el celular al niño y el niño se entretiene. Como si eso fuera algo bueno. Pero en realidad lo que están haciendo es perder la atención de los niños. El carácter se forma con los hermanos de la iglesia, amándonos unos a otros, aunque a alguno no nos agrade, somos un cuerpo en Cristo y todo eso nos hace trabajar en nuestra paciencia, en nuestro amor, colaborar unos con otros, darle al que no tiene, ayudarnos, hacernos fuertes, ¿sí? Pero finalmente hoy en día también vivimos en un momento de la historia en el cual la gente se cambia de iglesia muy rápidamente. No me gusta esto, pues me voy. No me gusta el lugar, no me gusta el local, está muy chiquito, hermano, no me gusta. Bueno, me voy a una iglesia más grande. No me gusta lo que me dice el predicador, me voy a una iglesia donde sea un mensaje más tranquilo. No me gusta cómo cantan, bueno, me voy a una iglesia donde no aplaudan. ¿Sí? O sea, el día que tú fueras a la primera iglesia, no existía otra iglesia, era la iglesia de Jerusalén. Se hablaba de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la ciudad, ¿sí? Deberíamos de ser la iglesia de Monterrey. ¿Cuántas iglesias de Monterrey? Pues la iglesia de Monterrey, ¿sí? Simplemente que hoy en día, de una cuadra a otra, ya hay diferentes ofertas de iglesia. ¿Por qué? Porque nos volvemos una generación desechable, una generación light, ¿sí? Entonces, realmente no es, mientras exista la hiperprivacidad y la gente viva aislada en un mundo, no se puede experimentar el amor del Señor y muchas veces viene a través de los hermanos. Nunca vas a poder tener esa comunión que Cristo quiere que tú tengas en la iglesia si te sigues, o sea, si nos volvemos personas que seguimos una hiperprivacidad, ¿sí? O sea, no podemos ser personas hiperprivadas. Te tienes que abrir un poquito para que Dios también trabaje en ti en esta parte de la iglesia. Número 2, la libre expresión, ¿sí? Vivimos también en las redes sociales una libre expresión y este es el enemigo de la doctrina bíblica, ¿sí? En redes sociales cualquiera puede decir lo que guste y todos creen ser dueños de la verdad. Si alguien no piensa igual, entonces lo consideran intolerante. Y la gran mentira o la gran, por decirlo así, situación que pasa con esto de la libre expresión, todos a lo mejor podemos decir, qué bueno que hay libre expresión, es necesario la libre expresión. Hemos vivido mucho tiempo siendo como sobajados o encarcelados o obligados a callarnos. Es tiempo de que podamos hablar, es tiempo de que se escuche mi voz, es tiempo de que yo pueda opinar. Y empezaron ahí a poner en 140 caracteres la red social que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X,
y empezó a poner ahí los 140 caracteres donde tú puedes decir lo que tú quieras. Y hoy en día ponen un post el gobierno y todos empiezan a ofender al presidente, a decir de cosas, a estar quejándose por esto, habla el gobernador y todo el mundo le empieza a decir esto y lo otro y acá y allá, hasta de lo que se va a morir, y todo el mundo supuestamente dice, yo puedo decir lo que yo quiera. ¿Sí? Hasta los reportes que envían por WhatsApp también. También creo que no hemos hablado acerca de que si no se sabe, el WhatsApp es una red social también. Entonces empezamos nosotros, inclusive ya ahorita ya hasta limitaron la veces que se puede compartir algo en WhatsApp, ¿verdad? Porque a veces era reenviado demasiadas veces, entonces a veces se hacía como un virus. Pero en realidad, o sea, vemos que empiezan a ver, inclusive, otro dentro de esto, uno de los peligros podría ser también que la información muchas veces es falsa. Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces hasta jugamos entre nosotros o en algunos ámbitos se juega diciendo, si te lo dijo el internet, entonces es verdad. Si lo viste en YouTube, entonces es verdad. Si te lo dijo WhatsApp, entonces es verdad. Pues claro que no. O sea, muchas veces la gente toma de referencia su información porque ya en WhatsApp, y a veces dicen, no, es que ya salió que fulano murió, y empiezan a hacer contenido para que se viralice cosas que no son ciertas, ¿verdad? O que fulanito no murió, en realidad dijeron que murió, pero en realidad está vivo en una isla, ¿sí? Nos empiezan a hacer como contenido donde ya se empieza a confundir las personas. Entonces, en realidad el enemigo de la libre expresión muchas veces viene a ser también el enemigo de la doctrina bíblica, ¿sí? Los algoritmos no van a entender qué es la doctrina bíblica, ni qué es la buena o qué es la mala. Existe la posibilidad de que estemos viendo un video de música cristiana y nos aparezca encima un anuncio que diga la lectura del tarot o de los horóscopos o de cualquier cosa, ¿verdad? Existe también como ellos, el algoritmo identifica que eso es algo espiritual, pues dice, bueno, a esta persona le gusta algo espiritual, pues le voy a lanzar algo espiritual. Pero no te va a distinguir qué tipo de doctrina es. Si a lo mejor una doctrina bíblica contra una doctrina que no es bíblica, pero que habla de la Biblia, entonces, pues bueno, el algoritmo simplemente te está lanzando contenido, porque el objetivo es que pases más tiempo en pantalla, el objetivo es retenerte, el objetivo eres tú, ¿verdad? Por ahí dicen, cuando tú no pagas por algo, tú te vuelves el producto, ¿verdad? O sea, en el caso, por ejemplo, de redes sociales como Facebook, pues tú dices, es gratis. No, no es gratis. O sea, lo que pasa es de que ellos están cobrando por ti a los anunciantes. Entonces, tú no estás pagando un producto, tú eres el producto, ¿sí? O sea, Facebook te vende a ti por tu ubicación, por tu tiempo que pasas en pantalla, por lo que tú puedes ver. Entonces un anunciante dice, oye, yo quiero llegar a fulanito, ¿sí? Yo quiero llegar a Marisol. ¿Cómo le hago para llegar a Marisol? Pues yo te vendo a Marisol, porque Marisol tiene una cuenta de Facebook y ella la ve y ve este tipo de contenido y yo te puedo poner para que aparezcas en la pantalla de su teléfono. Sí, ¿y cuánto me cuesta? Pues tanto. Bueno. Entonces, ¿me entiendes? Ya no eres tú no pagas. El que paga es el otro que quiere llegar a ti. Entonces, ahí nos volvemos también nosotros un producto. Tenemos que entender que lo que nos aparece en las redes sociales, no todo es verdad, ¿sí? Y no toda la doctrina es verdad. Antes, como decíamos, los primeros cristianos aprendían de boca unos de otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan unos con otros, hablándose y amándose unos a otros, ¿sí? Si tú has perdido eso, hoy en día estás en las manos de una pantalla que no distingue qué es el bien y qué es el mal. Y puedes escuchar cosas buenas y cosas malas. Y muchas veces no vas a saber, si no te pones muy atento, no vas a saber en qué momento te están diciendo una mentira. Entonces, ahí tenemos otro enemigo, otro foco rojo. Segunda de Timoteo 4:3.
Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice aquí la palabra de Dios que vendrá tiempo en el cual la gente no va a querer escuchar una buena doctrina, una buena enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué será la comezón de oír? ¿Qué se imaginan que sea comezón de oír? Pero ¿qué sería comezón de oír? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Bueno, una concupiscencia es cuando tú tienes un deseo hacia algo que no debe de ser, ¿verdad? O sea, una concupiscencia es un deseo hacia un pecado. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un borracho. ¿A qué tiene deseo el borracho? A tomar alcohol. Entonces, si ese borracho dice, no, yo ya no voy a tomar, yo me voy a entregar a Cristo, yo voy a dejar este pecado, yo quiero ser diferente, se va a convertir a Dios, va a dejar esa vida y va a empezar a buscar a Dios. Pero quiere decir que jamás va a querer tomar otra vez. No, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque un día estuvo metido en el alcohol. Entonces, ¿cuál va a ser su concupiscencia? ¿Cuál? El alcohol, ¿sí? O sea, su concupiscencia, su deseo, cuando el diablo lo tiente, pues ¿a qué lo va a tentar? Pues a tomar. ¿De qué se debe de guardar él? De estar en lugares donde en un momento dado le pueda venir ese deseo, ¿sí? O sea, si yo sé que yo fui un alcohólico, pues ¿qué es lo? ¿Debo de ir a un bar a predicar? No, no debo de ir a un bar a predicar. ¿Por qué? Porque ahí está mi concupiscencia. Entonces, finalmente dice aquí que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué sería entonces la comezón de oír? Uh -huh. Yo creo que sería un poquito así, pero al revés. O sea, en el sentido de que si yo tengo comezón de oír, es como que yo estoy buscando a ver qué, o sea, a ver en dónde me dicen algo que me guste, que me agrade. Entonces, si yo tengo la concupiscencia de tomar, pues voy a buscar un predicador que me diga que no está mal tomar. O sea, si yo soy un adúltero y quiero adulterar, voy a buscar una iglesia o un predicador donde me diga, no hay problema que seas un adúltero, Dios te ama con todos tus pecados, con todos tus problemas, todos somos pecadores al final de cuentas. Tú échale ganas, pero Dios está en el proceso de cambiarte. Entonces ahí ya no me siento tan mal de ser un adúltero. Ahí ya no me siento tan mal de estar en el alcohol. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice la palabra de Dios, vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Entonces en este pasaje nos dice que hay muchos que pueden llegar el día de hoy a buscar algo que se acomode a su propio estilo de vida. ¿Sí? Entonces, muchas veces si nosotros vamos al internet, pareciera que hay libre expresión, pareciera que puedes decir lo que sea, pero hay cosas que el internet no te va a dejar decir. Hay temas en los cuales el internet te va a empezar a cerrar el paso, ¿verdad? O sea, cuando tú pones un mensaje que llega a las masas, generalmente es un mensaje de motivación, de no temas, yo estoy contigo, pues la gente empieza a reaccionar y empieza a hacerse viral ese contenido. Pero de repente si tú le pones ni los adúlteros ni los pecadores van a llegar, serán lanzados al lado de fuego, pues la gente no le gusta eso, empieza a dejar de reaccionar y entonces el internet se empieza a apagar y esa publicación no va a llegar a nadie. ¿Sí? Entonces es igual, va a haber momento en el cual ni siquiera nos dejen predicar, eso está predicho, eso ya Dios lo dice, que en algún momento va a haber tal persecución que no nos van a dejar ni siquiera hablar. Ahorita aprovechamos que todavía nos dejan predicar para predicar la palabra, pero en algún momento van a querer callar a la iglesia, pero nunca va a ser callada, sino dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si no es por un medio, siempre estamos dispuestos a seguir predicando en cualquier medio. Siguiente peligro
la absorción del tiempo, que es el enemigo de la oración. O sea, como hemos dicho, nos quita tanto tiempo el uso del internet, el uso de nuestro teléfono, que no nos queda tiempo para orar, ¿sí? O de repente ya llega el momento en el cual estamos tan cansados que no tenemos tiempo para orar. En promedio, como dijimos, son 8, 9 horas las que se pasa al día una persona promedio en el teléfono. ¿Cuándo entonces vamos a nosotros a tener tiempo para estar con Dios? ¿Sí? O sea, a veces decimos, bueno, vamos a orar para bendecir los alimentos, vamos a orar antes de salir a la calle, vamos a orar antes de dormir. Pero ¿en qué momento realmente, si te das cuenta, Jesús en el huerto de Getsemaní le dice a los discípulos, no habéis podido velar conmigo ni aún una hora? O sea, como que Jesús se le hizo poquito, como que se le hizo corto el tiempo de decir, oigan, pues velen conmigo aunque sea una hora. O sea, como diciendo, este es algo poco, un corto tiempo, ¿no? Y de repente nosotros decimos, bueno, pues ya oré, y ya, tú dices que ya oraste porque en la mañana dijiste, Señor, ayúdame, gracias, amén. ¿verdad? O sea, dijiste una frase, pero no hiciste una oración. O sea, dijiste algo, Señor, bendice mis alimentos, gracias por todo, amén. ¿Sí? Pues bueno, bendijiste tus alimentos, pero no quiere decir que pasas un tiempo de oración. Tener un tiempo de oración es realmente hablar con Dios. Jesús nos habla acerca de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, cuando nosotros estamos tan ocupados por tantas cosas, el diablo es lo que quiere, ocupar tu mente todo el tiempo. Por eso antes era mucho la televisión y predicábamos en contra de la televisión, ¿verdad? Porque la televisión ocupaba mucho el tiempo de las personas. Hoy en día la televisión está dejando de ser el medio de la gente donde va a ocupar su tiempo. Hoy en día ya no es la tele, ahora ya es el teléfono. Y está más difícil sacar a una persona, porque antes, para que tuvieras una película de 3 horas, pues ya era algo muy largo, ¿no? 3 horas de una película. O sea, ya es demasiado. Pero ya para tú decir, imagínate, te das de cuenta que todos los días te estás echando una película de 8 horas. ¿En qué momento vamos a tener tiempo para Dios? ¿Sí? Cuando la persona se convierte, tiene un arrepentimiento genuino. Somos cristianos porque nuestra vida ha sido transformada. Ya no vivimos para agradar a los demás ni a nosotros mismos, pero podemos llegar a sentir remordimiento en algún punto de volver, de hacer algún pecado, de tener un error, y necesitamos volver a Dios, hacia Él, hacia su presencia. Una de las características de ser cristiano es que nuestro corazón arde en su presencia, que nosotros queremos pasar tiempo con Él, ¿sí? Si esto no sucede, es porque ya no tenemos esa comunión, o a lo mejor nunca la hemos tenido, no hemos conocido a Dios, ¿verdad? Y vamos al el último peligro, es la idealización de las personas, ¿sí? O sea, cuando nosotros idealizamos por medio de las redes sociales como Instagram, ¿te has fijado que, para los que conocen el Instagram, te has fijado que en el Instagram todas las personas son ideales, todo, o sea, todo como que es la red social donde todo el mundo es increíble, ¿sí? Todo es bonito, todo es padre, todas las fotos salen perfectas, ¿sí? Todo es como debe de ser. Idealización de las personas, el enemigo del repartimiento de pan. Cuando partimos el pan, estamos recordando que Jesús partió su cuerpo por nosotros. Dice que cuando Jesús instituyó la Santa Cena, partió el pan, o sea, lo bendijo, partió el pan y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, ¿verdad? O sea, también dice que Él repartió el jugo de la vid y les dijo, tomad, bebed, esto es mi sangre, ¿sí? La sangre del nuevo pacto. Hasta la última gota de su sangre derramó. Este acto, recordamos su sacrificio, nos amó por entregar, que Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por amor, ¿sí? Es lo más grande y hermoso que tenemos. Aún así, a veces queremos más de Dios y no entendemos que Dios ya nos dio todo. Dice la palabra, ¿cómo no nos dará junto con Jesús todas las cosas? ¿Sí? Cuando nos habla la palabra de que debemos de pedirle a Dios de acuerdo a las necesidades que tenemos, dice, si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él
todas las cosas. Dios nos puede dar todo lo que necesitamos, pero el problema de idealizar a personas es que se pueden volver nuestros ídolos porque creemos que sus vidas son perfectas y queremos ser como ellos, ¿sí? No nos comparamos a tal punto que nos endeudamos para poder tener lo que tienen o para poder hacer lo que hacen, ¿sí? Adoramos cuando les damos un me gusta, ¿sí? Tanto el que publica se vuelve esclavo de las reacciones. Dicen por ahí que uno de los creadores del Facebook dijo, nosotros hicimos intencionalmente ese botón de me gusta de las reacciones para provocar una dependencia a ello. Y se dice que cuando tú miras una publicación y ves las reacciones, esa descarga que te da es una descarga de dopamina, que es muy parecido a la heroína, ¿sí? O sea, se vuelve tan esclavizante el hecho de decir, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué voy a publicar? ¿Cómo me voy a poner? ¿De qué lado me pongo? ¿A qué hora lo publico? ¿De qué forma va a decir? Para que la gente reaccione y para que me den su amor a través de una publicación. También hay muchas personas que hoy en día hacen una publicación, o sea, una cuenta que tiene demasiados seguidores. Tú vas, te metes ahí, haces un comentario y también miles de personas reaccionan según tu comentario. Y ahí vas de regreso a revisar. ¿Ya habrán reaccionado? ¿Ya habrán visto lo que puse? ¿Les gustó mi comentario? ¿Me lo dijeron que no? ¿Alguien me respondió? ¿Qué le tengo que responder? ¿Me entiendes? Entonces estás ahí nada más maquinando, volviéndote esclavo del que dirán, de lo que otros piensan, de lo que otros dicen, ¿sí? Entonces nos dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro modelo. Dice que caminemos la carrera y que aspiremos a ser como el hombre, el varón perfecto, o sea, como Él, ¿sí? Entonces, si nosotros dedicamos a ver otros perfiles y más que el tiempo que dedicamos a Dios, pues entonces estamos haciéndonos idólatras. Tú puedes decir, no, para mí Dios es el número uno, sí, pero te pasas viendo perfiles de otras personas o de otras cosas, pues entonces delante de Dios cuando llegues a su presencia podrás decirle, Señor, tú eres el número uno. Debemos de ponernos a pensar un poquito en eso. Segunda de Corintios 10:13, 10:3, perdón. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 3 entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aunque es como lo que dijo Jesús a sus discípulos, yo sé que ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? O sea, nosotros andamos según la carne, quiere decir que somos de carne y hueso, que estamos en este mundo. Pero dice, aunque andamos en la carne, no militamos. ¿Qué significa militar? Bueno, pues militar está hablando de que perteneces a un ejército, que perteneces, que hace el soldado, cumple una misión. O sea, nuestra misión no es según la carne, no es para esta tierra, no es para buscar las cosas de la carne o para hacernos nosotros placer a nosotros mismos, sino dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? O sea, nos dice la palabra de Dios que nosotros no miramos las cosas de este mundo, sino miramos las cosas que a vida eterna permanecen. No os hagáis tesoro en la tierra, dice Jesús, sino hacer tesoros en el cielo, ¿sí? No andamos según la carne, sino andamos según el Espíritu. Entonces, si nosotros vemos, vamos a terminar la enseñanza con algunas recomendaciones para aterrizar un poquito. Dijimos entonces que los peligros, si me las podremos regresarlas para ver el resumen. Hiperprivacidad, que es el enemigo de la comunión unos con otros, ¿verdad? O sea, somos hiperprivados, nos volvemos enemigos de estar unos con otros juntos. Número 2, la libre expresión, o sea, demasiadas opiniones que nos confunden y que muchas veces la doctrina
ya la verdad de Dios ya no es la verdad de Dios. O sea, es lo que tú dices, pero yo también digo esto y todas tantas opiniones se pierde lo que es la verdad de Dios. Número 3, absorción del tiempo. O sea, empezamos a tener tanto tiempo en la pantalla que nos olvidamos de la oración. Número 4, idealización de las personas. O sea, empezamos a ver redes sociales tan perfectas o personas con tantos millones de seguidores, tantas reacciones, tantas interacciones, que decimos, wow, esto es lo mejor de la vida, y nos olvidamos de que Jesús es nuestro tesoro. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que sigue. Las recomendaciones para un uso correcto de redes sociales. Número 1, haz un horario. Controla el tiempo que pasas en las redes sociales, así evitarás caer en una dependencia hacia estas plataformas. O sea, ¿cuál es uno de las soluciones que te proponemos? Pues hazte un horario, ¿sí? O sea, no dejes la rienda suelta. Si tú tienes una mascota, pues muchas veces cuando lo sacas a pasear, pues le pones una correa. O sea, hay que poner un límite, hay que tener un tiempo y respeta tu propio tiempo. A veces inclusive hay temporizadores, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo a mis hijos, siempre durante su etapa escolar de primaria, secundaria, siempre tenían un tiempo para los electrónicos, no tenían celular, pero ellos ya sabían que tenían un tiempo, media hora por día yo les daba para que ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran en una consola de videojuego, bueno, claro que obviamente no les iba a dejar que estuvieran jugando a matar personas, sangrando y todo eso, ¿verdad? O sea, un juego que fuera regular, o sea, bueno, ¿verdad? O sea, algo constructivo, ¿verdad? Entonces, un tiempo, o sea, fíjate un tiempo. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿cuánto tiempo se te hace correcto? No me vas a decir que 8 horas, porque te daría vergüenza decir que 8 horas. Diríamos, entonces, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Estar en el celular? Pues no, ¿verdad? Diríamos, no, pues 8 horas, no, se me va a hacer mucho. ¿Cuánto dirías que es regular? Bueno, pues 2, vas a decir, ¿no? Por decirlo así. Ah, bueno, pues entonces fija en tu teléfono un límite para que te suene una alarma y diga, ya llegaste a las 2 horas, hazte un compromiso, ya no voy a ver nada más. ¿Ok? Hay que tener un poquito esa parte. Ten cuidado con lo que publicas, de ser posible, no pongas pública tu información de dónde vives, estudias, trabajas y anuncias que harás un viaje y demás actividades. ¿Por qué? Porque hoy en día también se está dando mucho el robo de identidad, el robo de datos. Ha habido muchas personas que hoy en día están perdiendo cuentas en el banco, está habiendo muchos fraudes. Te llegan chats de personas que no conoces o te mandan un mensaje, te dicen tienes un paquete de tal paquetería esperándote, dale clic aquí. Todos los enlaces que te llegan, por favor, ten cuidado. Muchas veces no solamente te roban información, sino también te roban claves importantes. Entonces, el otro día también uno de los pastores me manda un mensaje y me dice, oye hermano, no te preocupes, estoy bien, pero quisiera ver si me puedes prestar un dinero. Y no sé por qué, por algo dije, le voy a llamar. Le llamé por teléfono y me dice, no, ¿sabes qué? Me acaban de robar mi cuenta, no deposites a la cuenta que se están mandando. Entonces, tenemos que tener cuidado. A todos nos está afectando esta delincuencia organizada que vivimos el día de hoy. Ellos tienen hasta call centers donde se han hecho decomisos de 50 personas trabajando en un call center, y todas esas personas son puras personas que están dedicando a hacer extorsiones, robos, etcétera. Entonces, es una delincuencia muy organizada. Tienes que tener mucho cuidado, y también las mamás de los niños tengan mucho cuidado con sus hijos. Esto no es un juego, e inclusive violadores, personas que les gusta la pornografía infantil, están prestos a robar la identidad o inclusive poder contactar con menores de edad. Esto ya se ha publicado hasta el cansancio, la película esta que salió de los niños que robaban. Hay mucho contenido acerca de eso. Contrasta la información que lees en las redes sociales, incluso a través de Twitter, y especialmente en Twitter. Hay mucha información que debemos de primero evaluar, ¿verdad? Lo que me dicen, no porque me lo digan, es verdad, ¿sí? ¿Hay algo más?
No compres productos en una página nueva que no tenga reseñas, comentarios de tus usuarios, incluso, especialmente si los precios están extrañamente bajos. En Facebook se da mucho por, ¿cómo se llama? Marketplace, ¿verdad? Que la gente vende, dice $1 o gratis y llegas y ya te dan el precio que es. Si tienes niños o adolescentes en casa, vigila qué hacen enfrente de la computadora, móviles, cuánto y mide el tiempo que pasan en estas plataformas. Un niño no debería de tener esa privacidad en su perfil, no debe de tenerla. La contraseña no debe de estar con contraseña en su teléfono. El papá es responsable de estar revisando de con quién habla, por qué habla, qué dice. Todo eso se tiene que estar monitoreado. No aceptes solicitudes de extraños ni des clics al link que son enviados por usuarios que no conoces. ¿Algo más? Es todo, ¿verdad? Ok. Estos son algunas recomendaciones como para, por favor, tener un mejor, si lo puedes volver a poner, Iván, a checar ahí. Para hacer un uso de mejor de las redes sociales. Ok, entonces, pues creo que esto es lo más relevante. De verdad es importante tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nos va a servir mucho para buscar a Dios. A veces decimos, ¿por qué estoy atorado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué no encuentro la salida? Sí. ¿Por qué tus familiares te molestan si solamente tienen cosas inapropiadas? Sí, o sea, podemos inclusive llegar a tener problemas en la misma familia y todo eso puede ser evitable. Pero acuérdate, recuerda el texto con el que iniciamos, la vida de la primera iglesia, cómo era, ¿sí? Partían el pan, tenían comunión unos con otros, escuchaban la doctrina, que hoy en día la escuchamos en prédica, pero también podemos leerla en la santa palabra de Dios. Y te la recomiendo, muchas veces les digo, tráiganla, su Biblia impresa, o sea, porque a veces me dicen, no, pastor, yo la veo aquí en el celular. No, mejor olvídate tantito de tu celular, o sea, si tienes la aplicación de la Biblia y quieres leerla regularmente en la semana, no hay problema, pero ven a la iglesia y tráete tu libro impreso, no está mal. Luego se nos va a olvidar cómo eran los libros de hoja, cómo eran los libros de papel, o sea, hay que seguir un poquito, no es que yo quiera hacer como de antaño, decir, no, me rehúso a hacer digital, no, o sea, está bien, ¿no? Ha sido una gran bendición tener la Biblia digital, pero vamos a traerla un poquito a la iglesia y vamos a abrirla y vamos a deleitarnos en pasar las hojas y que realmente Dios nos siga bendiciendo a través de su palabra. Amén. Bien, vamos a orar entonces. Les pido si nos podemos poner de pie un momento para despedir nuestra reunión. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas el día de hoy, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos meditar un poquito acerca de estos tiempos, acerca también de la primera iglesia. Queremos ser como esa iglesia que realmente la gente no le pasó desapercibido que existía la iglesia en Jerusalén, sino ellos empezaron a ver el cambio en las personas, empezaron a ver los milagros. Dice tu palabra que grandes señales y poderosas eran hechas por los apóstoles, Señor. Queremos seguir siendo esa influencia al mundo, seguir cambiando vidas, que nuestras propias vidas también sean un testimonio de tu luz y de tu amor. Queremos seguir adelante, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada familia, cada persona que ha venido el día de hoy, que tú bendigas esta semana que viene, Señor, para nuestras familias, la salud, que tú tomes en cuenta todas las personas que hoy tengan una enfermedad, sean sanados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, nos estamos ya